Ay, es que yo no sé cuál es el problema de andar criando a la antigua. Así es que aprenden los hijos con esto. Ay, es que la verdad, esa crianza respetuosa me parece un enredo. Quieren hacernos sentir culpables todo el tiempo. No, a mí no me vendan esa idea. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy, tú y yo juntos responderemos la siguiente pregunta y es: ¿qué es más efectivo? ¿Criar a la antigua o la crianza respetuosa? ¿Deseas aprender más de este tema? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para juntos conocer mucho más de esto. Bueno, bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Criar a la antigua versus crianza respetuosa. Digamos un debate, una discusión que ha surgido a lo largo de los últimos años, ¿no? Y entre más fuerza comienza a coger todo el tema de criar con amor, criar con respeto, siento que más choques hay con los que dicen, no, criar a la antigua, ¿no? Vamos a mirar entonces esto a detalle para entenderlo mucho mejor a través de 3 claves. Clave número 1, lo que significa criar a la antigua. Básicamente creemos que a través de una mirada vertical donde yo estoy arriba, el adulto está arriba, ese menor, sea ese niño, sea ese adolescente está aquí abajo, a través de esos tratos severos, excesivamente severos, fuertes, como esto, vamos a lograr ahí controlar, extinguir e incluso eliminar ciertas conductas que son no deseadas por mi adulto, ¿no? Desde esa crianza a la antigua se tiene una mirada vertical donde se piensa que ese adulto exige y ese hijo debe obedecer. Sí, ahora, ¿qué tan conveniente es eso? Lo dejo a tu criterio, pero sí es importante que te des cuenta que desde ese lugar no le enseñamos nada a sus hijos, desde ese lugar solo se genera miedo y desconexión, desde ese lugar tus hijos no hacen las cosas porque quieran, sino porque les da miedo la reacción que puedes tener si no las haces, ¿no? Si no la hacen. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta para saber que criar a la antigua, si bien era lo que en ese momento se hacía, no significa que sea lo más conveniente. Ahora, ¿por qué lo hacían en ese momento? Porque en ese momento no había investigaciones del cerebro, de desarrollo infantil, de crianza respetuosa, en fin. Se creía que como era lo único que existía era lo mejor. Hoy en día, digamos que el panorama es distinto. Hay mucha investigación, artículos científicos, libros, formaciones de autores, en fin, que nos muestran que en realidad no tiene ningún impacto positivo. Castigo físico y otros tipos de malos tratos, y eso es importante entenderlo y tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora, clave número 2, lo que significa esa crianza respetuosa. Desde esa crianza respetuosa se entiende que ese adulto está a la misma altura de ese niño, de ese adolescente que es su hijo, y el respeto es de doble vía, del adulto al hijo, del hijo al adulto, ¿sí? 1, 2, se aprende a ser firme, pero firme desde el lenguaje, teniendo en cuenta que hay negociables, no negociables, y amoroso. Expresar ese amor incondicional, sea lo que sea que suceda en la crianza con tus hijos. Entonces, desde esa crianza respetuosa hay lo que yo llamo una mirada horizontal, una crianza desde el diálogo. ¿Por qué? Hay apertura de entender, ok, no tengo que venderle a mi hijo la idea, como sucede en la crianza a la antigua, que se le vende la idea del padre perfecto. No, en la crianza respetuosa no tengo que venderle a mi hijo la idea de el padre perfecto, el superhéroe que va a rescatarlo siempre. Soy capaz de expresar mis emociones, de reconocer mis errores y poder repararlos cuando los cometa con mi hijo o con otras personas, y a partir de ahí me muestro tal cual soy, un ser humano que está aprendiendo cada día a criar de mejor forma a ese hijo, ¿sí? Desde esa crianza respetuosa se sabe que, digamos, antes de enfocar la mirada en la conducta, primero hay que ver debajo de eso qué ocultan las otras capas, a nivel de emociones, a nivel de temperamento, a nivel de situaciones difíciles, a nivel de adaptación, en fin, a nivel de desarrollo. ¿Qué está pasando a nivel interno en el mundo de mi hijo para saber si está preparado o no de que se corrija? ¿Sí? Fundamental entonces ahí tener
eso en cuenta, porque desde esa crianza respetuosa el diálogo es de doble vía. No es que yo le exijo a mi hijo y mi hijo no tiene derecho a decir nada, no. Aquí no le exigimos, aquí el adulto le pide a los hijos en ese momento, de acuerdo a el nivel de desarrollo, digamos, en el que estén, a la edad que tengan, cómo está, digamos, su cerebro, a las habilidades que tengan, a su temperamento, a incluso sus intereses, sus habilidades, sus talentos. Se sabrá si tiene en ese momento disposición y es el momento de abordar la situación como desea el adulto, o tal vez toca conectar más primero con el mundo interior de ese hijo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar se busca construir lo que se tiende a llamar mucho una crianza feliz, que la psicóloga chilena, si no estoy mal, Rosa Jové, digamos, nos menciona, que igual aquí te comparto ese espacio, que hace algunos meses tuve la oportunidad de hacer un en vivo sobre ese tema. Entonces, desde ese lugar, puede que en el exterior quieran que el hijo haga esto, haga lo otro, pero se sabe que la mirada no se enfoca primero en ese hijo, sea niño, sea adolescente, sino primero me miro a mí, trabajo en mí para darle a mi hijo lo que necesita de la forma más conveniente que lo necesite ese hijo, ¿sí? Entonces es fundamental tener eso en cuenta. Clave número 3, entonces. El primer paso para una crianza respetuosa, sin culpa, sin frustración. Ahora, ¿cómo así culpa, frustración? Cuando estás criando a tus hijos y llegas a sentir culpa, he podido darme cuenta por muchas familias que la madre comienza a darse látigo y látigo y látigo. Porque las cosas, digamos, no suceden de acuerdo a las expectativas que tenía la madre. Entonces se siente mal por eso. Ahora, siente que falló de una forma o de varias. Cuando esa madre entonces llega a sentir frustración, ¿qué sucede? Sucede entonces que esa frustración es porque se esperaba algo de ese hijo y no sucedió, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Entonces, ¿cuál sería entonces el primer paso para lograr esa crianza respetuosa? El primer paso sería, uno, reconocer que será imperfecta, es decir, cometerás errores y es importante abrazarlos. Si tú cometes errores, no sentir culpa. Si tu hijo comete errores, no sientas frustración porque se desdibuja de tu imagen uno o varias de tus expectativas, ¿sí? Darte cuenta de que los errores son un gran maestro que te permite aprender a mejorar poco a poco la forma de actuar tuya o de tus hijos en una o varias situaciones. Que igual, para entender mucho más de los errores, te comparto ese espacio que hice hace un tiempo sobre eso. Pero sí es importante entender que para lograr esa crianza respetuosa hay que aprender a dejar atrás el rescatar desde el lugar de que cada vez que le costaba alguna situación a tu hijo, entonces venga y yo se lo hago todo desde un lugar permisivo, dándole ese premio, o desde ese lugar del reaccionar en el que se explotaba, se reaccionaba súper fuerte con esos tratos severos, y en realidad esos castigos y esos tratos severos solo lo hacían sentirse mal y desconectado de ti. Aprender entonces a responder, y al responder, ¿qué se busca? Reconectar, volver a conectar con hijo, ¿sí? En ese momento, dedicar 15 minutos, media hora mínimo, donde a través de alguna actividad compartes contacto físico, contacto visual, presencia plena y un momento divertido con tu hijo, para ir cargando esa batería emocional y que tu hijo pueda sentirse visto, amado, valorado, conectado por ti, respetado. Redirigir. Cuando ya desde la calma y tu hijo ya se siente conectado, entonces ver cómo se comportó en esa situación y cuál sería la forma más efectiva de que se comporte en situaciones futuras, que es negociable en la forma de comportarse de tu hijo, que no es negociable, y cómo se lo puedes enseñar, ¿sí? Ahora, aprender a reparar. Cuando, digamos, tú tienes una reacción
explosiva con tu hijo, cuando tal vez tu hijo tuvo una reacción inadecuada contigo o con otras personas, que es importante para dar un paso atrás y repetir la situación mentalmente para hacerlo diferente la próxima vez, reconociendo el error, reconociendo que se equivocó y reconociendo cuál será el compromiso que se hará para que no vuelva a repetirse esa situación nuevamente, ¿sí? Sino que en un futuro se aborde desde un lugar más respetuoso con los demás, ¿sí? Bueno, ahora me gustaría que aquí abajo en comentarios me cuentes qué opinas de lo siguiente: ¿qué es más efectivo, la crianza a la antigua o la crianza respetuosa? Cuéntame aquí en comentarios tus opiniones para poder leerte y responderte apenas las lea. Y para cerrar, hay una gran invitación que quiero hacerte, y es: deseas despedirte del maltrato en la crianza con tus hijos, ¿no? Y por eso estás viendo esto, y te tengo una noticia: hay que ir más profundo, y por eso te invito a registrarte en mi masterclass gratis, totalmente nueva, en la que te comparto las 4 pilares para lograr despedirte definitivamente de ese maltrato con tus hijos. Regístrate aquí abajo en el enlace que te comparto. Va a estar disponible en las inscripciones por pocos días, entonces no pierdas esta oportunidad, y te veo en esa masterclass entonces. Tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Chao.